Una situación de maltrato es algo que puede generar muchísima ansiedad. Hola, buenos días, soy Francisca, soy psicóloga y soy la directora del departamento de counseling de Mutare Life, y hoy les voy a hablar un poquito acerca de la ansiedad. La ansiedad se define como la anticipación de una expectativa, es estar a la espera de que algo suceda. El tema es que esa expectativa, esa espera, suele estar mediada por una interpretación, cómo pensamos que algo puede suceder. Y esa interpretación suele ser negativa, suele ser una expectativa catastrófica, es decir, solemos estar esperando, a la espera de que algo negativo pueda suceder. Es súper importante conocer la definición de la ansiedad y entender que es que nosotros esperamos que algo negativo suceda y no necesariamente que algo negativo va a suceder. Entendiendo esta definición, podemos dar un paso atrás y quitarle poder a la ansiedad y a los efectos negativos que tiene sobre nosotros. El miedo creo que es un concepto muy conectado con la ansiedad. A mí me gusta definirlo como el motor de la ansiedad. Yo creo que cuando nos encontramos en un estado ansioso, generalmente estamos interpretando al mundo y decidiendo desde el lugar del miedo. Como les decía anteriormente, la ansiedad es la expectativa de que algo negativo suceda, es el temor a que algo suceda que yo no pueda manejar. Existen muchas posibles causas para la ansiedad. No me gusta encontrar o definir solo una, sino que creo que la ansiedad es producto de la articulación de distintos factores. Creo que cuando se desencadena la ansiedad tenemos los factores genéticos. ¿A qué me refiero con esto? A la herencia, a las memorias heredadas de nuestros antepasados, la predisposición biológica que traemos por parte de quienes forman parte de o quienes han formado parte de nuestro clan. Luego también tenemos factores ambientales. No somos indiferentes a lo que sucede alrededor de nosotros, a lo que está ocurriendo en nuestro contexto. Por ejemplo, una situación de mobbing laboral o una situación de maltrato es algo que puede generar muchísima ansiedad. Y es algo totalmente contextual, es algo del ambiente en el cual nos encontramos inmersos. Y luego, por supuesto, que en esto me suelo centrar yo cuando trabajo, están los factores personales, lo que tiene que ver con nuestras propias características, cómo nosotros afrontamos o intentamos evadir las emociones, qué cosas han pasado en nuestra historia personal que nos hacen ser de una determinada manera y que nos hacen enfrentar o intentar evadir las emociones. En este punto es fundamental el papel que han tenido nuestros referentes a lo largo de nuestra historia, porque al final los niños, por ejemplo, aprenden a regularse en función de la regulación que reciben por parte de sus padres. Es como el ambiente o qué es lo que les enseña el ambiente a hacer con eso que ellos están sintiendo. Entonces al final es nuestras características, nuestra forma de ser, nuestra personalidad y las experiencias que nos han llevado a ser de esa determinada manera. Esos factores genéticos, ambientales y personales son los que se conjugan, los que se mezclan para dar lugar a la ansiedad y a determinadas formas de presentación de la ansiedad. La verdad que recibo muchos pacientes que vienen consultando, cuyo motivo de consulta es la ansiedad. Y una de las primeras cosas que me gusta trabajar con ellos es que la ansiedad no es mala, la ansiedad no tiene por qué ser patológica y que incluso, si bien podemos trabajar con la ansiedad, nuestro objetivo no es erradicar la ansiedad. La ansiedad es una respuesta funcional, es una respuesta adaptativa, es un estado de alerta que en muchos contextos nos sirve. Históricamente, de la prehistoria, nos ha servido la ansiedad para la supervivencia. El problema es que actualmente a muchos se nos activan respuestas ansiosas ante situaciones que no lo ameritan, o las respuestas de ansiedad son más intensas de lo que, entre comillas, deberían ser, generando efectos
negativo sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos. La ansiedad no es mala y el objetivo no es intentar erradicar la ansiedad. El objetivo es aprender a gestionarla de la misma manera en la cual gestionamos otras emociones negativas. Cuando yo, por ejemplo, trabajo con una depresión, le digo a la persona, vas a volver a sentir tristeza. El objetivo no es erradicar la tristeza, es que la puedas integrar en tu historia, la puedas tomar como una señal, algo que te está queriendo mostrar, quizás un conflicto que no está activo, o como una fuerza que quizás te impulsa a escuchar una parte de ti que hasta el momento has estado ignorando. Existen muchísimos síntomas que podría nombrar, hay tantas formas de sentir ansiedad como personas que la pueden padecer, pero los síntomas, para poder identificarlos, a los que quizás piensen que puedan estar sintiendo ansiedad, se pueden clasificar en dos grandes grupos. Tenemos los síntomas psicológicos y los síntomas fisiológicos, la parte mental y la parte física. En relación a la parte mental, puede ser que sintamos cansancio, dificultad de concentración, también hipervigilancia, que significa estar extremadamente atento a los estímulos que tenemos alrededor, el miedo en forma de creencia negativa, no puedo tener el control, el temor a perder el control del cuerpo, del control de impulsos. De la misma forma que también podemos tener el miedo a morir, que está muy entrelazado con las sensaciones físicas desagradables que de repente nos invaden, sentimos que no las entendemos y que menos las podemos controlar. También suele ser muy presente el sentimiento de culpabilidad, de desgano, de irritabilidad a nivel psicológico. A nivel físico podemos sentir también una amplia variedad de reacciones. Podemos sentir escalofríos, contracturas musculares, tensión muscular, temblores, sudoración, dolores de cabeza, náuseas, mareos, calambres en el abdomen. La lista, la verdad, que es muy extensa. Y también una de las más frecuentes que recibo en consulta son taquicardias y presión en el pecho. Mi objetivo como terapeuta cuando trabajo con la ansiedad no es eliminarla, no es erradicarla, es poder integrarla a la historia del ser humano. Hay una frase que a mí me encanta, una cita del psicólogo Carl Jung, que es: a lo que uno se resiste, persiste. Y la ansiedad puede llegar a ser tan desagradable que frenéticamente intentamos encontrar maneras de evitarla, de prevenir que aparezca, o si aparece, de poder guardarla en una cajita y encontrar una forma de la cual no nos moleste más. Mi objetivo es que la persona pueda conectarse con esa ansiedad, pueda escuchar su cuerpo y que sobre todo no le tenga miedo a la ansiedad, que no le tenga miedo a sentir miedo y que sepa que independientemente de lo que sienta, de lo que esté sintiendo o lo que haya sentido, siempre está en control, siempre puede gestionar y que lo que nos está preocupando, lo que nos ha preocupado que podría suceder, lo más probable es que no suceda. Si estás padeciendo ansiedad, me gustaría dejarte una serie de recomendaciones. En primer lugar, no te lo guardes, no te lo quedes adentro. Eso lo único que hace es aumentar la tensión y el malestar. Aislarte no es el camino. Hay muchas personas que se lo guardan por temor a ser juzgados, por temor a que otros los miren diferentes. No se preocupen, hay mucha gente que sufre, que vive la ansiedad, que te puede entender, y más allá de eso hay mucha gente que te puede dar una mano, que te puede ayudar si estás atravesando un momento difícil. Que esa ayuda sea por parte de una persona en quien confías, que pueda ser un amigo, un familiar o también un terapeuta. Que un terapeuta, como yo siempre digo, tiene que encajar como un guante, tiene que ser una persona con la cual te sientas cómoda y una persona con la cual veas resultados en ese proceso. Recomiendo mucho el autocuidado, escuchar al cuerpo, no solamente encontrar maneras de sentirnos mejor cuando nos sentimos mal, sino que poner en práctica en nuestro día a día formas de sentirnos mejor continuamente, simplemente porque lo merecemos, no solo para intentar evitar la ansiedad. Recomiendo mucho los distintos ejercicios de respiración, sobre todo la respiración diafragmática. Creo que la calidad de nuestra respiración refleja
la calidad de vida y la respiración suele ser una de las primeras cosas que se altera cuando sentimos ansiedad. Entonces poder practicar por la mañana, al igual que por la noche antes de dormir, respiración diafragmática es fenomenal. Y luego lo último son técnicas de grounding, técnicas que nos lleven al presente. Al final la ansiedad es la anticipación, es la expectativa, es posicionarnos en un futuro posible, y no es un futuro posible muy optimista, sino no nos generaría malestar. Entonces conectar con actividades que nos traigan al presente, que al final es lo único que tenemos, es fundamental. Respiración, yoga, meditación, lo que sea que a ti te resulte terapéutico, escribir, arte, las posibilidades son infinitas. Estrés, ansiedad y angustia. Ahora me gustaría hablarles un poquito acerca de estos tres conceptos que se suelen mezclar, se suelen tomar como sinónimos, y si bien están íntimamente relacionados, son conceptos diferentes. La ansiedad, bueno, ya la hemos explicado, es la anticipación de una expectativa, y las palabras claves de la ansiedad yo diría que son incomodidad, aceleración y presente, porque es el temor a que algo suceda en el futuro, sí, pero es un futuro más inmediato. La angustia, por otro lado, que muchas veces va de la mano de la ansiedad, es una sensación más difusa que también tiene que ver con la anticipación de un futuro, pero es un futuro más lejano, y es la idea de no poder manejar, de yo no ser capaz de enfrentarme a lo que se vaya a presentar. Las palabras claves de la angustia para mí son la opresión y la desesperación. ¿Por qué? Porque la angustia la solemos sentir en el pecho. La ansiedad es algo más de la respiración, es algo más de la tripa. La angustia, esa sensación de presión, de dolor en el pecho, eso es angustia. Es la percepción de mi incapacidad, que quizás esa percepción es muy errónea, pero es el no verme capaz de enfrentar lo que vaya a suceder en un futuro más lejano. Bueno, el estrés se podría definir como la reacción psicofisiológica ante cualquier estímulo novedoso, es decir, ante cualquier cosa que nuestro cerebro perciba como nuevo para nosotros, algo que no conocemos, no sabemos exactamente cómo afrontar, eso genera estrés. El tema es que la palabra estrés al momento tiene muy mala fama, pero el estrés en sí no es malo, incluso, y al igual que la ansiedad, tiene una función adaptativa, nos permite estar activos ante situaciones que requieren que pongamos en marcha recursos, que requieren movimiento psíquico, biológico. Hay dos maneras de clasificar el estrés para entender cuando un estrés es malo y un estrés es bueno. Uno es según el tipo de estrés. Está el eustrés, que es justamente este estrés bueno, que nos permite tener energía, nos permite actuar, nos permite entrar en movimiento ante situaciones que demandan recursos por parte de nosotros, que al finalizar la situación suele desaparecer y solemos volver a un estado de mayor relajación, de menos gasto de energía. Y luego está el distrés, que es el estrés nocivo, que genera impactos negativos, que genera daño sobre nuestra mente, nuestra emocionalidad y nuestro cuerpo, nuestras células. La otra clasificación del estrés que manejamos es según su temporalidad. Está el estrés agudo, que es el que surge ante una situación puntual, y cuando resolvemos la situación puntual desaparece. Y luego tenemos el estrés crónico, que es el estrés que se extiende durante mucho tiempo. Este estrés es el que yo suelo conectar muchísimo con nuestra historia en nuestros primeros años, nuestra historia infantil, porque al final he visto que se puede desarrollar una cierta, entre muchas comillas, adicción a las hormonas del estrés, a vivir en una situación de alerta cuando hemos crecido en contextos que no han sabido contener nuestros estados emocionales, sobre todo nuestras emociones no negativas, porque no creo que ninguna emoción sea negativa, sino que simplemente hay emociones más llevaderas y otras más desagradables. Pero al fin son contextos que no han tenido una respuesta de contención y de seguridad ante nuestros estados emocionales más desagradables. También suelen ser las personas con más predisposición a vivir estresados, por decirlo de una manera. Son personas que tienen dificultad quizás para autorregularse, quizás porque las personas que me rodeaban no sabían ellos mismos cómo hacerlos, entonces cómo pedirles que lo puedan hacer con otra persona. También puede ser que si crecimos en contextos muy imprevisibles,
no sabíamos cómo iba a reaccionar mamá o papá o quienes fueran nuestros cuidadores, eso genera un estado de tensión en el niño, un estado de tensión con el cual aprende a vivir. Y como siempre digo, todas las heridas de la infancia que no hemos sanado, al final las reproducimos en nuestras dinámicas como adultos, en nuestras relaciones significativas, ya sean pareja, trabajo, amistades, todas esas figuras que son importantes para nosotros son al final en las cuales se ponen en marcha nuestros recursos de afrontamiento o de evitación frente al estrés. El estrés se puede manifestar de diferentes maneras. El estrés puede tener síntomas, reacciones psicológicas, reacciones fisiológicas, también hay reacciones sociales. Una persona bajo mucho estrés puede tender a desconectarse de su círculo más próximo, puede tener aislamiento social, puede tener una pérdida de interés por cosas que antes le generaban placer, puede sentirse más irascible, estar más irritable, más reactivo, tener menos paciencia con uno mismo, también con los demás, sentirse incapaz frente a situaciones en las cuales antes no carecía de autoconfianza, fatiga, cansancio, mareos, dolor muscular, estreñimiento, mucho a nivel de patología de estómago suele tener que ver con el estrés. Existen formas de prevenir el estrés o por lo menos mitigar la posibilidad de que ese estrés se conforme, se transforme en algo negativo para nosotros, en algo que últimamente nos haga daño. Al igual que la ansiedad, mi objetivo cuando trabajo con alguien no es evitar el estrés, porque el estrés, como hemos dicho, es funcional, pero sí nos tenemos que cuidar ante el estrés. En primer lugar, escucharte a ti mismo, poder preguntarte, por lo menos una vez al día, detenerte, tomar una respiración y preguntarte ¿cómo estoy? Y luego de responder esa pregunta, estoy cansado, estoy estresado, estoy preocupado, preguntarte también qué necesitas, qué necesito yo. De la misma forma en la cual solemos comportarnos con los demás cuando vemos que está mal o que hay algo que le está afectando, poder traspolar eso a nosotros mismos, poder hacerlo con nosotros, encontrar técnicas que te anclen al presente, poder pedir ayuda, poder comunicar lo que sentimos, poder encontrar válvulas de escape saludable, poder tomar conciencia si efectivamente estamos recurriendo a válvulas de escape, si esas válvulas de escape son saludables. Cuando el estrés es muy alto, es muy intenso, podemos recurrir a válvulas de escape más evitativas, por ejemplo el consumo de alguna sustancia o cualquier contexto que nos lleve a no conectar con eso que nos está preocupando, que nos está afectando. Que con esto no estoy diciendo que no sea importante distraerse, pero una cosa es distraerse y otra cosa es evitar o negar lo que a nosotros nos puede estar afectando. Hay muchas cosas que podemos hacer frente al estrés. Yo creo que en primer lugar es tomar conciencia de qué es lo que te está estresando, qué te preocupa y qué puedes hacer en relación a esto, porque muchas veces nos autogeneramos, nos autoalimentamos el estrés porque nos agobiamos por cosas que no dependen de nosotros. Entonces, cuando hagas una lista o si piensas, identificas lo que te estresa, pregúntate, ¿puedo hacer algo frente a esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Es algo que depende de mí? Un punto fundamental para poder regular el estrés es darnos cuenta qué depende de nosotros y qué no. Y no estresarnos por las cosas que están fuera de nuestro control. Punto número 1. Punto número 2, establecer límites. El autocuidado, poder respetarnos a nosotros mismos de la misma forma que nosotros intentamos respetar a los demás. Decir, hasta aquí llego yo, hasta aquí llega mi horario laboral, hasta aquí puedo escuchar las quejas de esta persona, hasta aquí puedo aceptar esto, ¿sí? Identificar nuestros innegociables y en qué punto el otro a mí en ese momento me está haciendo daño, en qué momento yo necesito cuidarme y no exponerme a determinada situación. Y luego encontrar aspectos terapéuticos que nos permitan obtener otra perspectiva acerca de lo que nos está ocurriendo. Que lo que sucede mucho con el estrés es que nos solemos quedar con el árbol y no con el bosque. Nos sentimos muy abrumados por lo que está frente a nosotros y sentimos que no hay escapatoria. Y en realidad cuando encontramos formas de desconectar, de dar un paso atrás, de poner límites, vemos las cosas desde otra perspectiva y esa otra perspectiva
suele estar mucho más conectada con la salud que la que teníamos anteriormente. Muchas gracias, esa ha sido una pequeña cápsula en relación a lo que es el estrés. Espero que haya sido útil, espero que lo hayan disfrutado y bueno, feliz de conectar con ustedes en este vídeo y los que se vienen. Muchas gracias.